comparto, David les arma el drive para que ustedes lo tengan. Por lo menos que trabajamos las actividades rectoras, exploración del medio, literatura, arte y el juego. Entonces, fíjense que ninguno de esos aparece la alfabetización, no. Y siempre trabajamos desde la conciencia lógica. Les voy a compartir el nombre de los documentos. Ustedes los pueden buscar por internet, los pueden descargar, arman la carpetica y los tienen ahí listos para que de pronto lo revisemos. O bueno, lo revisen y cuando tengan preguntas vamos a entender un poquito porque también eso nos va a llevar a revisar el diseño curricular de preescolar. Antes de pronto de empezar, que no quería dejar esto suelto porque por ahí escuché a alguien que preguntaba sobre preescolar. Porque preescolar, recordemos que no maneja áreas. Entonces, como preescolar no maneja áreas, no puede existir un plan de área, entre comillas, en preescolar donde diga prelenguajes, prematemáticas, eso no debe existir. Entonces, las dimensiones, alguien me está escribiendo, la profe Aura dice sobre las dimensiones, profe, las dimensiones están incluidas en estos 4 propósitos. Entonces, también hay que revisar un poco desde las dimensiones, porque ya no hablamos de dimensiones, hablamos de aprendizajes para preescolar, orientados según los 3 propósitos. Identidad, que también tiene sus DBA, comunicación, que ellos son comunicadores, entonces también tienen sus orientaciones, sus aprendizajes, y el último propósito tiene que ver con ese gusto, ese deseo, ese por aprender, entonces lo que llamamos exploración. Entonces, todo esto de que el niño pregunte, que por qué la luna me persigue, que cómo se dice, profe, ¿cuántos hay aquí? Aquí hay más, aquí hay menos, lo que nosotros conocíamos en algún momento como prematemáticas, todo esto entra ahí. Es más, me llama mucho la atención porque si revisamos los DBA de los niños, habla hasta de astronomía, perdón, para no confundir la palabra, astronomía. Entonces, enseñarle todo lo del universo, pero eso surge a partir del interés de los niños y la propuesta que se hace para ellos son los talleres específicos y los proyectos pedagógicos de aula, no proyectos pedagógicos institucionalizados, sino de aulas. Em, para docente orientador creo que también hay un manual, ahorita revisamos porque sí hay un manual para los docentes orientadores. También tienen sus profes. El profe David les decía ahorita algo, es importante que leamos y revisemos el manual de funciones, porque el manual de funciones nos va a dar claridad realmente sobre qué es lo que a nosotros nos van a estar preguntando. Si tú te vas a presentar para rector, aunque son directivos, los coordinadores y los rectores, las funciones del rector son muy diferentes a las del coordinador. Fíjate que el rector es la cabeza legal, la cabeza responsable, aunque él no tiene que estar a cargo de todo, él delega las funciones a su equipo de apoyo, que son los coordinadores. Sin embargo, cualquier cosa que pase en la institución, adivine quién es el responsable legal, el rector. Entonces, revisemos un poquito lo que son el manual de funciones para poder tener claridad de qué es lo que en qué situaciones me pueden venir preguntando. Eh, bueno, desde el componente pedagógico le voy a hacer otro ejemplo. Viene un padre de familia diciendo, mire que a la salida a las 8 de la noche, mi hija salió a las 6 de la tarde del colegio, pero son las 8 de la noche y no ha llegado. ¿A quién le corresponde ese proceso? ¿Al rector? ¿Al coordinador? Recordemos que no existe la figura de coordinador de convivencia ni coordinador académico. Ahora todos son coordinadores, que de pronto en el colegio para agilizar procesos estamos como, sí, categorizamos el de convivencia y el académico, pero todos los coordinadores responden por ambos procesos. Y en el caso del que esté en una sede en básica primaria o en preescolar, responde por ambos procesos, tanto académicos como de convivencia. Entonces, no sé si de pronto, David, empezamos o si vas a tener una última pregunta, no sé. No, Y ahora sí arrancamos. simplemente sí quería comentar algo a los profes, o preguntarles mejor, cómo les había ido con este simulacro de aptitud verbal a los que lo presentaban de manera virtual. Me gustaría que colocaran allí. ¿Y cómo les fue con el tiempo que les coloqué? Les puse, cada vez les voy reduciendo el tiempo para que podamos agilizarnos en ese proceso de comprensión lectora, sobre todo esas primeras preguntas. Les había colocado 1 hora, ¿cómo les pareció el tiempo? Bien, si alcanzaron, les sobró tiempo o estuvieron muy justicos. A ver, 22 de 30,
muy difícil, dicen por allí, 21 de 30, 20 de 30, 58 minutos, justicos. Ok. Me faltó 7 minutos, dice profe Aleiro. Ok. Muy bien, me sobró 10 minutos, dice otro profe allí. Ok, bueno. Eso es bueno saber también cómo nos fue con el tiempo, porque ahí es donde nos vamos a ir midiendo. Entonces, como ustedes también lo tienen en PDF, también hágalo con un cronómetro, a ver cómo les va en ese ejercicio, ¿sí? Siempre les hago la recomendación de que se haga, ojalá en un lugar silencioso, sin tanto ruido, sin tanta distracción. Ojalá se pueda conseguir o colocar el celular en modo avión para que no lo esté distrayendo allí ni ningún tipo de notificación. Listo, profe Ivonne. Listo, bueno, entonces vamos a empezar. Eh, ya comparto. Cualquier Bueno, pregunta, profes, sí, ahí las vamos aprovechen allí. este último minutico que tenemos. Es que estoy Exacto. acá tratando como de organizarles un poquito la información. Bueno, Listo. vamos a empezar entonces, señor. No, que dice la profe Claudia que le pareció bastante larga las lecturas. Así nos van a salir más o menos en el concurso docente. Por eso les voy diciendo, cada vez se va a ir aumentando el nivel. Ya el próximo simulacro no va a ser la lecturita que les colocaba de 3 párrafos, aunque sí van a haber unas lecturas corticas, pero también van a haber otras largas. Listo, profe. Bueno, acá en el chat, qué pena, yo sé que estamos en aptitud verbal, pero ay, creo que se me va a ir muy grande, no sé. Sí, Tranquila, sí, sí, profe. se me fue grandísimo esas, porque lo pasé acá. Pero yo lo pongo ya no puedo eliminar, ¿cierto? Sí, sí, sí lo puedo eliminar. Sí, señora. Para que no se vaya tan grande el mensaje. Tranquila. Ay, mm. Bueno, ustedes me perdonarán. Yo creo que ahora sí se va más pequeñito. Si ustedes miran en el chat, yo les acabo de compartir unos conocimientos básicos que es necesario tener de la prueba. Entonces, revise porque estos ya lo hemos trabajado aquí. De pronto no tan específicos, decirle esto hace referencia a esto, pero ustedes sí los tienen ahí. Conceptos de administración educativa, de planeación estratégica, de diseño de propuestas curriculares, cuando hablamos de proyectos pedagógicos de aula, de la administración del personal, en el caso de los coordinadores, profes, administración de personal, planeación de recursos, porque va a llegar un momento donde ustedes van a tener que reportar horas de trabajo, inasistencias, excusas médicas, que faltó, que lo otro, etcétera. Aquí alguien, David, nos arregló ahí bien bonito. También van a tener que mirar lo de la resolución de conflictos y no solamente resolución de conflictos entre los estudiantes, sino entre compañeros de trabajo, con padres de familia, bueno, todo lo que tenga que ver resolución de conflictos. Liderazgo, profes, liderazgo y motivación de equipos de trabajo, el ambiente escolar, administración financiera y contable. Bueno, y bueno, nosotros porque vamos a ver administración financiera y contable, precisamente porque al colegio, en la parte de los directivos, les asignan recursos. Ustedes saben que estudiante para el Ministerio de Educación o para el gobierno equivale a dinero. Por determinada cantidad de estudiantes es que se giran los recursos para las instituciones educativas. Entonces, hay cositas en las que ustedes no pueden pecar como administrativos, ahí donde hablan por pecunio, por no sé qué otras figuras que el ventilador se dañó y usted cogió y lo mandó a arreglar, pero luego, porque todo eso tiene que ver con contratación. ¿Listo? Entonces, como cuidado con esos. Manejo de situaciones conflictivas en el aula y en la institución educativa, que ya lo hemos visto mucho con lo del manual de convivencia, entonces debemos tener muy claro todo lo que tiene que ver con ley de infancia y adolescencia. Que la chica le llegó pintado el cabello de rojo de colores y usted cómo soluciona eso, usted que es el coordinador. Metodología de la investigación, porque como docentes siempre vamos a estar dispuestos a la investigación. Manejo de información, de herramientas tecnológicas, profe, a esta altura, a esta fecha, 9 de abril del 2022, no podemos decir, y si no lo sabemos tenemos que aprenderlo. No, profe, es que yo no sé manejar un correo electrónico porque o un grupo de WhatsApp, o no puedo, sí, si ya no tenemos esa competencia, es necesario irlas desarrollando. Recordemos que las competencias eh, informáticas o las competencias de telecomunicaciones, de la tecnología, no le corresponde únicamente al profesor de informática. Ya todos tenemos mínimamente que saber hacer un documento de Word
manejar, ¿se dice ofimática, David? Ofimática, ofimática. Ofimática. Manejar ofimática, es decir, manejar un Word, un Excel, un PowerPoint, que es lo básico, más básico, pues no nos están pidiendo nada de programación. Pero sí, no es, yo creo que de cualquier profesión, ya todos deben por lo menos saber subir las planillas de notas, que es a veces irónico que los profesores estén pagando por subir a una plataforma las notas. Cuando eso es ingresar con una clave, se sube solamente el número y el mismo sistema va a arrojar todas las situaciones. Entonces, em, uso de redes sociales como medio de comunicación. Entonces, si la profe de español se dio cuenta que los chicos están ahí con el Facebook, con el Instagram, no es sancionar a los chicos, sino saber que eso se puede convertir en una oportunidad de aprendizaje, aprovecharla en el aula, toda herramienta. Y tenemos uso de herramientas del Internet para toda la comunidad educativa. Entonces, ahorita últimamente vemos instituciones educativas manejando páginas web, el Facebook, el Instagram, promocionando precisamente las actividades que hace desde su institución. Todo eso, profe, son como conocimientos que nosotros debemos tener. Bueno, yo cierro con esto y luego les comparto las otras, las de los documentos. Se lo voy a compartir a David. David lo pone bien bonito eh, para que se los pueda compartir. Ya se lo comparto, regálenme un minutico, yo sé que nos vamos a pasar porque ya me estoy pasando, pero sí me gustaría que esto lo tuviesen de Sí, verdad muy claro. es ¿Listo? importante todos estos temas, profe. David, te lo comparto y tú lo arreglas y mientras yo voy iniciando, tú continúas y les compartes a ellos la información. Estos son los documentos, documentos para tener de pronto claros y si hay alguna persona que luego tiene una pregunta respecto al documento, pues vamos a revisarlos. Para los de preescolar, por favor, profes, desde el documento 20, 21, 22, 22A y B, 23, 24 y 25. ¿Listo? Las profes que van a revisar luego eso. Bueno, ahora sí, ya David lo tiene, vamos a compartir pantalla y vamos a empezar ahora sí con lo que nos compete. Me confirman cuando ya esté... Ay, no. Yo creo que voy a cerrar las otras ventanas para poder tenerla aquí. Bueno, es que me la está compartiendo desde, no sé por qué no me abre, me la comparte desde internet. Entonces voy a mirar. Ah, dele en abrir con el visor del ¿Ya? sistema. A ver. ¿Ahí lo están viendo? Sí, señora. Listo, David. Entonces empecemos con la aptitud verbal, la prueba de aptitud verbal. Recordemos que esta prueba lo que nos revisa un poquito es razonamiento de la información, cómo procesamos esa información, cómo la utilizamos. Eh, no es una prueba para el profe de lenguaje, es una prueba, como decía David, para todos. Todos presentamos aptitud verbal, aptitud numérica, porque son competencias como básicas a todos los profesionales. Esta prueba nos preguntan aspectos relacionados con antónimos, ya lo hemos visto, sinónimos, analogías, orden de oraciones, orden de palabras, eliminación de oraciones y por supuesto pues las preguntas, ¿sí? Preguntas directas del texto. Entonces en este simulacro vamos a iniciar con este, sí son documentos un poquito no fáciles tampoco, no extensos, pero tampoco como muy corticos. Entonces dice acá, 1984, es una Perdón, novela profe. futurista, Perdón que señor. la interrumpa. Creo que ese es el de las respuestas. Ahí al lado tiene el que no tiene las respuestas marcadas. Ok, listo. Sí, Ese. dice Listo. 1984. Es una novela futurista que tiene lugar en la sociedad totalitaria. Los ciudadanos de esta sociedad son controlados por una figura omnipresente conocida como Gran Hermano. En el siguiente apartado, un miembro defensor del orden le explica al protagonista el principal propósito del régimen. No habrá lealtad, no existirá más fidelidad de lo que se debe al partido, ni más amor que el amor al gran hermano.
No habrá risa, excepto la risa triunfal cuando se derrota a un enemigo. No habrá arte, ni literatura, ni ciencia. No habrá ya distinción entre la belleza y la fealdad. Todos los placeres serán destruidos, pero siempre, no lo olvides, Winston, siempre habrá el afán de poder, la sed de dominio, que aumentará constantemente y será cada vez más sutil. Siempre existirá la emoción de la victoria, la sensación de pisotear a un enemigo indefenso. Si quieres hacerte una idea de cómo será el futuro, figúrate una bota aplastando un rostro humano incesantemente. Entonces acá nos dicen de dónde sacó la referencia bibliográfica y dice la pregunta, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es compatible con las políticas del partido? Entonces, según lo que nosotros leímos, ¿cuál de estas, voy a cerrar aquí un momentico WhatsApp para que no nos interrumpan, cuál de estas afirmaciones son compatibles con estas políticas? ¿Cuáles marcaron ustedes? Porque ustedes ya leyeron A, B, C o D. David, no te escucho. Claro, profe, tenía el micrófono apagado. Ah, yo veía que La movía B, la boca, pero no. la B, la B, la B, la B, la B, la B, la D, la B, la B, la B, la B, la D, la C, la B, la B, la C, la C, la C, la B, la B, la B. Bueno, acá tenemos obviamente pues una tendencia. La B, efectivamente, la respuesta a la primera pregunta es la B, de la 1 la B. Sin embargo, pues seguimos como llamando, revisando por qué. Cuando hablamos del arte, la literatura, de la belleza, de todas esas formas de manifestación humana, fíjense que eso es lo que es compatible con este partido. Ya no existe la individualidad, no existe mi pensar, no existe mi reaccionar, sino que es todo como en este momento este partido político, ni siquiera la risa es particular, sino que es dada por orden del partido político. Entonces, cuando dice que un pueblo ignorante es más poderoso, esa no es compatible con el partido político. Al contrario, el pueblo ignorante no es poderoso, el pueblo ignorante es manipulable, que es lo que pasaría en este caso. ¿Listo? Entonces, revisemos un poquito las respuestas con lo que se nos están preguntando. Vámonos con la pregunta número 2. Dice, la frase, figúrate una bota aplastando un rostro humano y aparecen unos puntos suspensivos incesantemente. ¿Qué nos quiere decir esa frase? A, explica planes para el futuro del régimen, ejemplifica las ideas transmitidas al pueblo, expone el verdadero propósito del sistema de gobierno o ilustra las condiciones de los ciudadanos bajo el régimen. Bueno, por aquí nos está marcando la B, la D, la C, la D, la D, la B, la D, la D, la B, la C, la C, la D, la D, la D, la D, la D, la D, la C, C, la D, la D, la D, la D, la D, la B, la D y la C y la D y la D. Bueno, yo sé que de pronto puede haber una confusión entre la B y la D, porque podemos decir que sí, que cuando dice imagínate, aplazando, nos está dando como un ejemplo. Pero aquí ese ejemplo no es de las ideas transmitidas al pueblo. Fíjense que al pueblo no le han dicho nada. Él está contando a Winston que hace parte, que pues va a pertenecer como a este régimen o a este partido político. Aquí lo que realmente está mostrando es, así es la condición del ciudadano bajo este régimen. Por lo tanto, la respuesta es la D. ¿Sí? Entonces, la B puede decir, imagínate, pero la idea no está transmitida al pueblo, le está hablando exclusivamente a una persona. Lo que le está diciendo es, imagínese el pueblo bajo esta condición, imagínese al ciudadano bajo este estilo de gobierno. Entonces, la respuesta sería la D. Y es muy importante, profes, mientras vamos a las siguientes preguntas, recordar lo que dijo David y yo también les vengo comentando. Recuerden hacer lectura con cronómetro.
¿Listo? Para que el tiempo nos vaya alcanzando. Profe David, por favor, ¿me colabora con esta lectura? Sí, señora. Preguntas 3 y 4. De acuerdo a la siguiente información. Si las fotografías permiten la posesión imaginaria de un pasado irreal, también ayudan a tomar posesión de un espacio donde la gente está insegura. Así, la fotografía se desarrolla en conjunción con una de las actividades modernas más características, el turismo. Por primera vez en la historia, grupos numerosos de gente abandonan sus entornos habituales por breves periodos. Parece decididamente anormal viajar por placer sin llevar una cámara. Las fotografías son la prueba irrecusable de que se hizo la excursión, se cumplió el programa, se gozó del viaje. Las fotografías documentan secuencias de consumo realizadas en ausencia de la familia, los amigos, los vecinos. Pero la dependencia de la cámara en cuanto a aparato que da realidad a las experiencias no disminuye cuando la gente viaja más. El acto de fotografiar satisface las mismas necesidades para los cosmopolitas que acumulan trofeos fotográficos de su excursión en barco por el Nilo o sus 14 días en China, que para los turistas de clase media que hacen instantáneas de la Torre Eiffel o las cataratas de Niágara. El acto fotográfico, un modo de certificar la experiencia, es también un modo de rechazarla. Cuando se confina la búsqueda de lo fotogénico, cuando se convierte la experiencia en una imagen, un recuerdo. El viaje se transforma en una estrategia para acumular fotos. La propia actividad fotográfica es tranquilizadora y mitiga esa desorientación general que se suele agudizar con los viajes. La mayoría de los turistas se sienten obligados a poner la cámara entre ellos y toda cosa destacable que les sale al paso. Al no saber cómo reaccionar, hacen una foto. Así, la experiencia cobra forma. Alto, una fotografía, adelante. El método seduce sobre todo a gente subyugada a una ética de trabajo implacable, alemanes, japoneses y estadounidenses. El empleo de una cámara atenúa su ansiedad provocada por la inactividad laboral cuando están en vacaciones y presuntamente divirtiéndose. Cuentan con una tarea que parece una simpática imitación del trabajo. Pueden hacer fotos. Tomado Tremenda de, reflexión. tomado de SOTAC 2009 sobre la fotografía Barcelona de bolsillo. Tremenda, tremenda esta reflexión porque sí nos está diciendo, salimos y no podemos estar alejados o del celular o de la cámara fotográfica, ¿cierto? Bueno, del celular para tomar fotos y no disfrutar de pronto el viaje. En la frase, las fotografías son la prueba irrecusable de que se hizo la excursión, se cumplió el programa, se hizo el viaje. ¿Cuál de las siguientes palabras es sinónimo de irrecusable? ¿Cuál marcar? Bueno, mientras marcan ahí los profes, la profe nos dice allí que si está bien leer primero las preguntas antes de realizar la lectura. Ya habíamos contestado esa pregunta creo que en el simulacro pasado. Y la profe Ivonne nos decía que es mejor primero hacer una lectura rápida de la lectura, hacer una lectura rápida del texto mejor, y luego sí irnos a la pregunta para saber más o menos qué es lo que nos van a preguntar y ubicarnos como dentro del texto, ¿cierto, profe? Sí, señor. Primero se les recomienda, profes, hacer una lectura así sea por encimita, no detenidamente, sino así como por encimita, como para tener idea. Y cuando ya nos hagan la pregunta, nos iríamos, nos ubicamos donde está esa parte de la pregunta. Ok. A, B, C, B, C, C, A, B, B, C, A, C, A, B, B, A, B, C, B, A y C. Bueno, eh, aquí sabemos que el sentido de la fotografía que dice que es una prueba, ¿cierto? Entonces eso sería una evidencia. Cuando nos habla de irrecusable, pues tendríamos que conocer un poquito el significado de irrecusable, pero si no lo sabemos, lo sacamos por contexto. Son la prueba irrecusable, algo que no se puede negar, algo que no se puede rechazar, ¿cierto? De que sí se cumplió, de que sí se hizo, de que sí se trabajó, de que sí se fue. No se puede decir que no se ha aprobado. Entonces, en este caso, no es inminente, no es irreemplazable, sino que la respuesta pues, que nos da el simulacro es concluyente.
efectivamente se hizo. Se concluyó, se cumplió, mira lo que dice acá, se cumplió el programa, se hizo el viaje, se hizo la excursión, entonces se concluyó esta tarea del viaje. Entonces la respuesta de la 3 es la B. Considere el siguiente resumen del texto anterior. Entonces, nos presentaron un texto, pero acá nos van a presentar un resumen en la pregunta 4. Dice, la autora analiza la relación entre el turismo y la fotografía, teniendo en cuenta que los cosmopolitas ven en sus viajes el acto de fotografiar como una necesidad. Según ella, ese acto acaba por convertirse en una práctica trivial con la que solo se busca mitigar la desorientación general que causan los viajes. Así, la fotografía se convierte para los cosmopolitas japoneses, estadounidenses y alemanes una especie de reemplazo del trabajo al que están acostumbrados. Al anterior resumen se puede describir como inadecuado. ¿Por qué este resumen no está bien? ¿Por qué? A, B, C o D. Ok. Como para colocarlos en contexto a los profes con la pregunta anterior, recordemos que los sinónimos ya no nos los hacen, ni sinónimos ni antónimos nos los van a preguntar directos, sino que de un texto van a tomar una palabra y nos van a decir un sinónimo de esta palabra sería o un antónimo de esta palabra, como en la pregunta número 3. David, perdón, antes de continuar, agregado a eso, recordemos que en español, bueno, en lenguaje, lo llamamos español, en lenguaje, nosotros tenemos una característica muy específica que se llama la polisemia del lenguaje. Es decir, una palabra puede tener varios significados. Entonces hay que ser como cuidadosos porque a veces nos encasillamos a que esto solo significa una cosa. ¿Sí? Nos cerramos, digamos, a la idea de que puede tener otros significados porque tal vez nosotros desconocemos el significado de la palabra inicial. Y eso suele pasar mucho con sinónimos, por lo menos yo te puedo decir lindo, pero de sinónimo puede ser bonito, puede ser hermoso, puede ser fantástico, y bueno, pero fantástico. Entonces depende de lo que me diga el texto, yo puedo aplicar esta palabra. Depende entonces de lo que me estén preguntando en cuanto a sinónimos. Ahora sí, la pregunta 4. Tenemos A, B, B, C, B, B, A, C, C, B, B, C, B, B, C, A, B, C, D, C, 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 B. Bueno, tenemos una tendencia que es la B, ¿sí? Aunque marcaron A, marcaron C. La A dice, expone ideas contrarias a las afirmaciones principales del texto. No, no expone las ideas contrarias. De hecho, está haciendo un resumen, pero digamos que solamente se limita a una cierta clase de turistas. Omite el tono irónico y burlón con el que la autora se refiere al arte de la fotografía. No, de hecho acá lo dice, por lo menos cuando dice que busca mitigar la desorientación general causada por los viajes, eso es que se convierte en una práctica trivial. eh, Eso es estar como retomando ese sentido que la autora nos presenta al principio. ¿Se detiene a presentar información en extremo detallada y secundaria del texto? No, aquí sabemos que no, no hay información en extremo detallada, sino que tomó las ideas. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es inadecuado? Porque solo se centra en una clase particular de turistas, de los japoneses, de los estadounidenses y de los alemanes. No incluyen al resto de turistas como sí lo está haciendo el texto completo. Em, los toman a ellos como ejemplos, sí, pero ellos hablan del turismo en general. De hecho, pues si ustedes leyeron detenidamente, a veces uno se ve reflejado y dice, uy, por eso la expresión, qué buena reflexión. Todo el tiempo cuando paramos foto, 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 pero ¿a qué se debe tanta necesidad de foto? La fotografía no es mala, tener recuerdos no es mal, pero a veces como esa necesidad de fotografía por todo, pues nos debe hacer reflexionar. De la respuesta de la 4 es la B, porque se centra solamente en un grupo de turistas. No está hablando del turismo en general, de los turistas en general. Pregunta 5 y 6. Si se están dando cuenta, este simulacro por cada lectura está presentando 2 preguntas, entonces sí hay que leer bastante.
Fray Pedro de Aguado fue un misionero español que vivió en el Nuevo Reino de Granada en 1560 y 1590 aproximadamente. Se le atribuye la autoría de la recopilación historial, un extenso compendio de crónicas donde se refieren los hechos de la temprana colonización española en los actuales territorios de Colombia y Venezuela. Las narraciones de la recopilación giran alrededor de la entrada de los colonizadores españoles en los territorios del Nuevo Mundo, del sometimiento de sus poblaciones ancestrales y la subsiguiente fundación de ciudades coloniales, ofreciendo por lo general descripciones de la sociedad indígena en su entorno natural, en el relato de las campañas de Capitán Galarza y sus soldados en los actuales territorios del Tolima. Aguado se refiere de esta manera a los indios de la región. Son estos indios del Ibagué grandes carniceros de carne humana y de cualquier otra carne. Tienen algodón, aunque poco, de que hacen algunas mantas para su vestir. Las indias son muy feas y traen en la cabeza unos bonetes de venado con que aprietan y axen los cabellos. No hay entre ellos caciques, como entre otros indios, mas son mandados de algunos indios principales que entre ellos hay, a los cuales obedecen cuando les parece o les da gusto. Esta tierra muy áspera y fragosa en las que son indios habitan, en la que estos indios habitan y todas sierras peladas. En su estudio Los indios medievales de Fray Pedro Aguado, el historiador Jaime Humberto Borja sostuvo que la recopilación historial no puede ser tomada como una fuente fiable para el conocimiento de los eventos históricos. Ante todo, debe asumirse como un texto que respondía ideológica, culturalmente, a una tradición europea que poco tenía que ver con el mundo que pretendía representar, el del indígena y su entorno natural. Frente a descripciones como la que acaba de citar, afirma Borja que el del Aguado es un indio retórico que surge de una realidad textual y no de una realidad aprendida por la experiencia. Además, la construcción narrativa del indio de la crónica de Aguado reúne imágenes conocidas por la tradición cristiana y los imaginarios bíblicos. El canibalismo, las exacerbadas costumbres, la fiereza de sus armas, sus alianzas con traidores, el engaño. En el indio recae la descripción de los vicios físicos y morales de toda la extensión natural. Para reafirmar sus posiciones, Aguado presenta una naturaleza tan salvaje como sus habitantes. Biblioteca de la Presidencia, etcétera. De acuerdo con el texto, se puede afirmar que la descripción de los indios del Ibagué hecha por Aguado corresponde a ver, antes de irnos a la respuesta, ya leímos el texto. ¿En qué parte pueden ubicar esta descripción del indio? A ver, Acá hay un texto descriptivo, un texto histórico, pero con descriptivo también. Entonces, ¿en qué parte podemos ubicar la descripción del indio? los profes están contestando ya. Ah, ok, en la cita, dice la profe Caterina. Exactamente, profe. ¿Y esto cómo se llama? Cuando citamos otro texto para nuestro texto. A ver, Este es un concepto que ya habíamos revisado en español. intertextualidad. Sí, señor. Perfecto. Entonces, ya lo tenemos clarito. Entonces, estamos citando otro texto aquí. Y el texto, pues, que nos da la descripción de los indios, obviamente, pues, es un texto descriptivo. De hecho, cuando tú estás leyendo, te haces la imagen de esa descripción, ¿cierto? Para eso es precisamente. Entonces, este texto, perdón, hecho por por Fray, ¿corresponde a qué? A, B, C o D. A un periodo anterior a la llegada de los españoles al continente, al proceso de fundación de las ciudades colonial de Ibagué, a la etapa de la conquista de los territorios o a un periodo histórico indeterminado. Indeterminado, profes, es que no se sabe en qué momento pasó. Listo. Por aquí tenemos la B, la C, la C, la C, la C, la C, la B, la A, la B, la C, la C, la C. Tenemos la B, la D, la A, la C, la A, la C, la B, la C, la B, Bueno, la C, la B, estamos la C. repartidos, profes, y yo quiero que ustedes lleguen a la conclusión conmigo.
Si acá dice, Fray Pedro de Aguado fue misionero español que vivió en el reino de Granada. Se le atribuye la autoría de la recopilación un extenso compendio de crónicas donde se refieren a los hechos de la temprana colonización española. Entonces, ¿a qué corresponde o cuál sería la respuesta? A ver. A un periodo antes de los españoles, ¿será que Fray podría escribir de los indígenas antes de llegar a estas tierras? Posible. Sí. Vamos a analizar un poquito el tipo de respuestas. No, ¿cierto? Tú no puedes, de pronto te habrán contado, pero se supone que le está haciendo una descripción cuando habla que está haciendo las crónicas, es decir, que está escribiendo prácticamente tal cual lo que está viendo. Para eso eran los escribas en ese momento, o en ese momento los fray, los padres que eran los que podían escribir, ellos relataban todo lo que sucedía, pero no pudo haber escrito antes de la llegada de los españoles al continente americano, por lo tanto la A la descartamos, ¿sí? No pudo haber escrito eso antes. La B dice, el proceso de fundación de la ciudad colonial, pues la dinámica de colonización consistía en fundar las ciudades y luego someter a los indígenas de la zona. Aunque bien es cierto que después de la colonización se sometían los indígenas de la zona, nos están preguntando es a qué momento corresponde esa descripción, ¿sí? No del proceso, no lo que estaba pasando, sino en qué momento es que se hace esta descripción. Corresponde a qué etapa, a qué periodo de la historia. Entonces, al periodo de la conquista, profes, el momento en que llegaron los españoles aquí a Colombia y Venezuela, es que el fray podría empezar a escribir. En ese periodo de la conquista, y ahí mismo arriba nos ubica en la Nueva Granada, cuando llegaron los españoles, etcétera, etcétera. Eh, Se anexarían a la colonia neogranadina, ya sabemos que Colombia perteneció pues a España, por eso le llamábamos la madre patria, pues la descripción es parte de un relato de una campaña militar. Y la D, obviamente la descartamos porque sí aparece un periodo específico. Entonces la respuesta de las 5, profes, es la C. Esta me llama la atención porque estaba explícita en el texto. ¿Y cómo sé que está explícita? Pues porque acá me están ubicando en el tiempo, vea. Nuevo Reino de Granada, colonización española. Entonces, empiezo a ubicar. Vámonos entonces con la pregunta 6. ¿Cuál de los siguientes títulos se ajusta mejor al contenido del texto? O sea, ¿cuál título le pondría usted al texto anterior? Esa es la pregunta. A. Civilización y barbarie en la colonización española, Fray Pedro de Aguado y la construcción retórica del indígena. C. El carnavalismo ritual en la crónica de Fray Pedro de Aguado. O D. La influencia de los autores clásicos en los cronistas neogranadinos, el caso de Aguado. Bueno, por aquí nos dicen la A, la B, la B, la A, la A, la A, la A, la A, la D, la A, la A, la D, la B, la B, la B, la D, la B, la D, la A, la B, la D, la B, la B, la B. Bueno, revisemos un poquito entonces porque cuando nos están preguntando por el título, se supone que el título nos da idea de lo que se va a tratar el texto, ¿cierto? Y en la A nos dicen civilización y barbarie en la colonización española. Ese texto que acabaron de leer les presentan la barbarie, lo que hicieron los españoles con los indígenas. Pregunto, ¿si está en lo que ellos hicieron o a quienes presentan ellos? A los indígenas, ¿cierto? O sea, una descripción a partir de lo que el padre dice. Aparece el ritual de canibalismo, en ningún momento sí menciona, ojo, lo menciona, según el padre, eran caníbales, se comían toda clase de carne, hasta la humana, pero no mencionan el ritual cometa, o sea, no se centran en el ritual. Por lo tanto, si yo le pongo un título como esto, el canibalismo, pues yo voy a encontrar en el texto todo lo relacionado con el canibalismo y eso no aparece ahí, solamente se menciona. La D dice, la influencia de los autores clásicos en los cronistas neogranadinos. No, ahí al contrario, pues aparece otro autor. Sí lo citan, pero no es que lo tome como base como para sus estudios de historia. Entonces, la respuesta más cercana a lo que nos presenta el texto es Fray Pedro de Aguado, porque él es el que está escribiendo, y la construcción retórica del indígena. Según él,
Según Fray Pedro Aguado, ¿quiénes eran los indígenas que aparecieron en Colombia o que encontraron en Colombia en el momento de la colonización? Por lo tanto, la respuesta es la B. Pregunta de las 7 a la 11. ¿Cómo vamos? Veo que hay dos preguntas que han estado bastante dispersas, Sí, 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 profe. ¿cierto? La 6 y la 4. Entonces, vamos a revisar entonces la pregunta número 7. David, porfa, ¿me colaboras? Señora. Responda a las preguntas 7 a 11 de acuerdo con la siguiente información. Nadie es justo por voluntad, sino porque no tiene el poder de cometer injusticias. Esto lo percibiremos mejor si nos imaginamos las cosas del siguiente modo. Demos tanto al justo como al injusto el poder de hacer lo que cada uno de ellos quiere y a continuación sigámoslo para observar hasta dónde lo lleva a cada uno el deseo. Entonces, sorprenderemos al justo tomando el mismo camino que el injusto, siguiendo sus propios intereses, lo que toda criatura persigue por naturaleza como un bien, pero que la fuerza de la ley obliga a seguir el camino del respeto por la igualdad. El poder del que hablo sería efectivo al máximo si aquellos hombres adquirieran una fuerza tal como la que se dice que cierta vez tuvo Giges, el antepasado del Lidio. Giges era un pastor que servía al entonces rey de Lidia. Un día sobrevino una gran tormenta y un terremoto que rasgó la tierra y produjo un abismo en el lugar en el que Giges llevaba el ganado a pastorear. Asombrado al ver esto, descendió al abismo y halló, entre otras maravillas que narran los mitos, un caballo de bronce, hueco y con ventanillas, a través de las cuales divisó adentro un cadáver de tamaño más grande que el de un hombre, según parecía, y que no tenía nada excepto un anillo de oro en la mano. Giges le quitó el anillo y salió del abismo. Ahora bien, los pastores hacían su reunión habitual para dar al rey el informe mensual concerniente a la hacienda. Cuando llegó Giges llevando el anillo, tras sentarse entre los demás, casualmente volvió el engaste del anillo hacia el interior de su mano. Al suceder esto, se tornó invisible para los que estaban sentados allí, quienes se pusieron a hablar de él como si se hubiera ido. Giges se asombró y luego, examinando el anillo, dio vuelta al engaste hacia afuera y tornó a hacerse visible. Al advertirlo, experimentó con el anillo para ver si tenía tal propiedad y comprobó que así era. Cuando giraba el engaste hacia adentro, su dueño se hacía invisible y cuando lo giraba hacia afuera se hacía visible. En cuanto se hubo cerciorado de ello, maquinó el modo de formar parte de los que fueron a la residencia del rey como informantes y una vez allí sedujo a la reina y con ayuda de ella mató al rey y se apoderó del reino. Por consiguiente, si hubiese dos anillos como el de Giges y se diera uno a un hombre justo y otro a un injusto, ninguno perseveraría, en la justicia ni soportaría abstenerse de bienes ajenos, cuando podría tanto apoderarse impunente de lo que quisiera del mercado, como al entrar en las casas, acostarse con la mujer que prefería, y tanto matar a unos como librar de cadenas a otros según su voluntad, y hacer todo como si fuera igual a un Dios entre los hombres. En esto, el hombre justo no haría nada diferente del injusto, sino que ambos marcharían por el mismo camino e incluso se diría que esto es una importante prueba de que nadie es justo si no es forzado a hacerlo, por no considerarse a la justicia como un bien individual, ya que allí donde cada uno se cree capaz de cometer injusticias, las comete. En efecto, todo hombre piensa que la injusticia le brinda más ventajas individuales que la justicia, y está en lo cierto, si habla de acuerdo con esta teoría. Tomado de Platón IV, 1986, República, Traducción y Notas, Madrid, Gredos. Bueno, entonces ya sabemos que es un texto de tipo filosófico por la misma referencia que nos dan, nos están hablando de la justicia, nos están hablando pues de la injusticia, del hombre justo, del hombre injusto, ¿cierto? Y de la elección, que aparentemente no tenemos elección de ser justos, sino que estamos inclinados a todos pensar eh, en su propio beneficio. La pregunta 7. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones contradice las ideas que presenta el autor?
A. Algunas personas actúan justamente a pesar de poder actuar de manera injusta. B. La injusticia, contrariamente a la justicia, es natural en el ser humano. C. Actuar con justicia brinda menos ventajas que hacerlo con injusticia. O la injusticia, contrariamente a la justicia, se comete voluntariamente. ¿Cuál contradice? No cuál afirma, sino que cuál contradice. Bueno, tenemos la A, 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 la D, la A, la A, la A, la A, la D, la A, la A, la A, la A, la A, la D, la A, la A, la A, la. Listo, efectivamente, profe. Bueno, no fue bien en ese texto filosófico. Tenemos entonces como respuesta la A, algunas personas actúan justamente a pesar de poder actuar de manera injusta. Eso es lo que contradice la idea que presenta el autor, porque el autor dice que teniendo la posibilidad de actuar justamente, no lo hacemos porque si les das, lo que decía ahí el ejemplo, si les das a dos personas este mismo poder, ambos van a tener la tendencia a actuar injustamente, a pensar en ellos mismos. ¿Listo? Eh, Pregunta número 8. De los siguientes enunciados, ¿cuál presenta un supuesto subyacente a la afirmación? Todo hombre piensa que la injusticia le brinda más ventajas individuales que la justicia, y está en lo cierto si habla de acuerdo con esta teoría. Antes de responder las profes, ¿qué es un supuesto subyacente? Alguien que nos escriba ahí en el chat y David nos colabora. Para O ustedes, pues, ¿para qué es un supuesto subyacente? ok, aquí dicen reemplazo, algo por debajo que completa la idea, algo oculto. Ajá, algo que está oculto en la teoría, pero que está ahí, latente. ¿Listo? Y que puede surgir como una práctica, puede surgir como una idea, está ahí. Pero fíjense que es un supuesto, ¿listo? No son o sea, no son fáciles de ser demostrados, pero están ahí, que subyace, que surge, que se genera a partir de la idea que se está sosteniendo. Entonces, todo hombre piensa que la injusticia le brinda más ventajas. Entonces, ¿qué es lo que hay detrás de esta idea? ¿Qué es lo que surge a partir de esto de que todo hombre piensa que la injusticia le brinda más ventajas individuales que la justicia? Y está en lo cierto si se habla de acuerdo con esa teoría. A, B, C o D. Bueno, tenemos por aquí que la D, la C, la C, la D, la D, la C, la B, la B, la C, la D, la C, la D, la D, la B, la D, la D, la C, la D y la B. Bueno, esa está como repartida, Partido. ¿cierto? Bastante. Entonces, revisemos acá. ¿La injusticia brinda las mismas ventajas individuales que la justicia? Todo hombre piensa que la injusticia le brinda más ventajas individuales. Entonces, no, la A la descartamos porque acá nos dice que brinda más ventajas, no las mismas. Entonces, la A se descarta. La justicia, al igual que la injusticia, brinda ventajas individuales. Revisémoslo entonces un poquito. La injusticia, voy por la C, la injusticia, a diferencia de la justicia, brinda pocas ventajas. La C se descarta porque me está diciendo lo contrario. Y la justicia no brinda ninguna de las ventajas individuales que la justicia brinda. Fíjese que acá me dice que no brinda ninguna. Esa la descarto. Al empezar a descartar respuestas según lo que me dice el enunciado, la que me queda es la justicia, al igual que la injusticia, brinda ventajas individuales. Por eso tendemos a actuar de esta manera. Según esa teoría, por lo tanto, la respuesta de la 8 es la B. Si de pronto alguno está como con inquietud, profes, ustedes sí se están fijando lo que yo estoy haciendo de empezar a descartar según la afirmación. Me voy a lo que nuevamente me dice el texto, todo hombre piensa que la justicia le brinda más ventajas individuales. Entonces, voy buscando en las respuestas que la justicia me brinda las mismas ventajas, la descarto porque me está diciendo que más. Me está diciendo la otra que me brinda pocas ventajas, la descarto porque me sigue insistiendo que más. Y que no brinda ninguna, la descarto también, porque a veces puede ser confuso. Entonces, la justicia, al igual que la injusticia, brindan no las mismas,
no me está hablando de que la injusticia tenga más ventajas, sino que brindan las ventajas individuales y eso es lo que me habla el texto. Como para aclarar de pronto un poquito esta que estaba así como que tendencia a todas las opciones de respuesta. Pregunta 9. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones constituye una razón a favor de la tesis principal del texto anterior? A saber, que cuando alguien actúa justamente, lo hace por obligación y no voluntariamente. Fíjense entonces, profes, que como este es un texto filosófico, ¿cierto? Y podríamos decir que es un ensayo por todo lo que estamos pues, hablando, un texto, me están preguntando qué afirmación, qué argumentos puede estar utilizando que apoye esa tesis, que el hombre actúa justamente por obligación y no por voluntad. ¿Cuál escogerían ustedes? ¿A, B, C o D? O bueno, ¿cuál escogieron? Recuerden que es un texto filosófico. David. Hola. Ah, ok, listo. Bueno, algunos me dicen que sí, otros me dicen que no. A usted sí, exactamente, quería saber eso porque no escuchaba a David. Listo. Entonces ya sé que están aquí. Bueno, les decía yo que es un texto filosófico, entonces revisemos un poquito. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sería? A, bueno, voy a revisar aquí el chat, voy a ir acá otra vez al chat, ahora sí. Decían la D, la D, la D, para poder revisar la D, la D, la D, exactamente, algunos marcaron la B, pero revisemos entonces. La gente se ve obligada a actuar justamente, sí, pero si le dieran, lo que nos presenta el texto es que si le diera la posibilidad de elegir, no lo haría, ¿cierto? Entonces, eso está como a medias. Solo la igualdad garantiza el respeto por la ley. Creo que poca relación tiene que ver con lo que está hasta acá. La injusticia brinda las mismas ventajas individuales que la justicia. No, recuerde que no brinda las mismas. Y eso lo decíamos ahorita. Entonces nos queda la respuesta D en la 9, que siempre que una persona cuente, y de eso se trata el texto filosófico, eso es lo que nos presenta. Siempre que se trata de que una persona escoja si ser justa o injusta, siempre va a tender a la injusticia, ¿cierto? Entonces, con libertad, no por obligación, sino con libertad. Entonces, la respuesta de la 9 es la D. Siempre que una persona cuente con la libertad para cometer la injusticia, lo hará, por muy justo. Que nos creamos. Por eso el concepto de justicia es bastante interesante. Bueno, pregunta 10 dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones sintetiza adecuadamente las ideas contenidas en el primer párrafo? Sintetizar, profe, es decir, ¿cuál idea resume el primer párrafo? El que alguien sea justo es un deber que se deriva de la conciencia moral que tienen todos los hombres. El que alguien sea justo resulta de una imposición puesta por una persona sin las restricciones y exigencias de la ley. Buscará satisfacer sus deseos. C, la justicia es una ilusión, ya que lo natural es que una persona busque cumplir sus deseos y alcanzar sus intereses sin reparar en la igualdad que exige la ley. O D, la justicia es un ideal inalcanzable, ya que toda persona, por más justa que aparenta ser, tiene intereses propios que puedan llevarlo a cometer injusticias.
cuál respuesta marcar. Listo, profe. Por aquí tenemos la B, la D, 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 la B, la D, la B, la D, la D, la A, la D, la D, la B, la B, la D, la C, la D, la D, la D, la D, la B, la D, la D, la B y la D. Bueno, devolvámonos al primer párrafo, me volví. Dice, nadie es justo por voluntad, sino porque no tiene poder de cometer injusticias. Esto lo percibiremos mejor si nos imaginamos las cosas del siguiente modo. Damos tanto al justo e injusto el poder de hacer lo que cada uno de ellos quiere. Y a continuación, sigámoslo para observar hasta dónde lo lleva cada uno, a cada uno el deseo. Entonces, sorprendentemente, el justo, tomando el mismo camino que el injusto, sigue sus propios intereses, lo que toda criatura persigue por naturaleza como un bien, por lo que la fuerza de la ley obliga a seguir el camino del respeto a la igualdad. Profes, eras únicamente de este primer párrafo. Entonces, en ese sentido, si algunos marcaron la D, ¿cierto? Casi, casi como por tendencia la D, pero la, la pregunta nos hablaba únicamente de la idea contenida en el primer párrafo. Esto puede ser una reflexión después de haber leído todo el texto, la D, pero en el primer párrafo lo que nos está diciendo es que el que alguien sea justo resulta de una imposición, pues toda persona sin las restricciones o exigencias de la ley buscará satisfacer sus deseos. Ese es el resumen del primer párrafo, no de todo el texto. Por lo tanto, la respuesta de la 10 es la B. Dada la estructura del texto anterior, ¿qué propósito general tiene el autor al introducir el relato sobre el anillo de Giges y cómo lo alcanza? ¿Para qué utilizó este ejemplo del anillo? ¿Cuál fue el propósito? Porque si perfectamente quitamos ese ejemplo, podríamos continuar con el mismo texto, pero lo utilizó por algo. ¿Para qué? Dicen la B, la B, la C, la B, la B, la B, la B, la B, la C, la B, la C, la C, la C, la B, la B, la B, la B, la B, la B, la C. Está Bueno, entre la B y la C, pero tendencia a la B. a la B. Recordemos que cuando les dije que era un texto filosófico de tipo argumentativo, ¿cierto? Que podríamos catalogarlo como un ensayo. Cuando tenemos esos tipos de texto, el propósito casi siempre va a ser convencer. ¿Listo? Convencer a la audiencia porque él está utilizando un ejemplo muy claro, está diciendo, lo citó y dice, mire, pasa esto, llegó a tal punto de matar al esposo, de planear, de maquinar, dice el texto, de maquinar. Entonces, cuando hablamos de las maquinaciones, siempre hablamos de algo que tiende a ser lo malo. ¿Y eso para qué quería? Para convencernos a nosotros como lectores que el hombre comete injusticias cuando tiene la oportunidad de hacerlo. ¿Y eso cómo lo logró? Pues con el poder que le otorgaba el anillo. Cuando se hacía invisible, cuando se hacía visible. Entonces, con este poder, fíjense como la relación que tiene el anillo con el poder, más de poderse hacer invisible, de hacerse visible, es lo que lo lleva a actuar de manera justa o injusta. Y lo utiliza para eso dentro del texto, para convencernos a nosotros. En esos momentos, nosotros somos la audiencia, porque nosotros le estamos leyendo, que el hombre siempre va a cometer injusticia cuando tenga esa oportunidad. ¿Listo? Entonces la respuesta de la 11 es la B. Fíjense que acá, ¿por qué descartamos la D? Él no está diciendo que actuemos justamente, ¿sí? Mire, persuadir a la audiencia que actuar justamente requiere mucha fuerza de voluntad. No nos está diciendo eso, nos está diciendo que siempre que tengamos la oportunidad, vamos a hacer lo injusto. Entonces, acá terminamos con este texto. Fíjense que fueron 5 preguntas de un texto filosófico, un texto que nos lleva mucho a reflexionar, no tanto pues de historia, sino de filosofía. Vámonos con la pregunta 12. David, porfa, ¿me colaboras leyendo? Señora.
Responda las preguntas 12 a 14 de acuerdo con la siguiente información. ¿Con qué propósito leemos los textos de los filósofos? ¿Recomendamos su lectura a los alumnos y los utilizamos en los cursos regulares de filosofía? ¿Y en qué se distingue una lectura filosófica de las de otra clase? Hay la lectura informativa y la lectura recreativa. La primera nos proporciona datos sobre el mundo, sobre los hechos, sus causas, sus relaciones o cualidades. La segunda nos proporciona un goce y es un medio de lograr distracción y reposo. La primera nos instruye, la segunda nos impresiona. La lectura filosófica no pertenece a uno ni a otro género. Su finalidad y sus efectos son distintos. Leemos y hacemos leer libros filosóficos con tres propósitos principales. Comprender lo que dice y piensa el autor en sí mismo, penetrar el sentido de lo que ha querido comunicar, reviviendo sus motivaciones, sus dudas, sus certezas, adquirir la disciplina de la reflexión filosófica siguiendo el modelo de una alta inteligencia, o dicho de modo diferente, aprender a ver críticamente el mundo, poniéndose en el lugar de quien posee la madurez del pensar filosófico, empapándose en este pensar. Y finalmente, adiestrarse en la técnica intelectual de análisis de los conceptos y los hechos de la formulación de las razones y evidencias. Esto es, aprender a razonar aprendiendo a leer racionalmente. Salazar Bondi, Augusto, Antología Filosófica. Listo. Bueno, acá yo creo que fue muy claro. Nos presentan, en este fragmento nos presenta que existen tres tipos de texto, así como resumiéndolo rapidito. El texto filosófico, el texto informativo y un texto recreativo. Uno recreativo, las novelas, los cuentos, lo es cierto. El texto informativo, pues ya lo sabemos que son los que nos dan información sobre algo, no sé, la presentación de un experimento, el informe de las niñas a la visita a la NASA, etcétera. Pero nos presenta específicamente el texto filosófico. Por esos profes es que la mayoría de estos tipos de preguntas, más que textos recreativos, textos de gusto y de placer, nos llevan siempre a textos filosóficos. ¿Por qué? Porque nos van a llevar a la comprensión, al sentido y a la reflexión, pero a través del razonamiento, del análisis. Y ya sabemos, en el simulacro anterior hablábamos que esas son competencias superiores, ¿cierto? El análisis, la reflexión, la comprensión, nos implica mucho más esfuerzo mental que únicamente leer como por diversión. Entonces, dice, el autor busca explicar básicamente qué es, cuál es el propósito, para qué él está haciendo esta presentación del texto, de los textos filosóficos, llamémoslo así, o de estos textos, ¿para qué? A. Las motivaciones que tienen los filósofos cuando leen los libros sobre su materia, la importancia de indagar por las causas de la lectura de textos filosóficos, las razones por las cuales es importante leer libros de contenido filosófico o la estrecha relación entre la lectura y la reflexión en torno a la filosofía. Bueno, por aquí tenemos la B, la D, la D, la D, la C, la C, la C, la C, la C, la C, la D, la C, la C, la C, la C, la C, la D, la C, la D, la C, la D, la C, la C, la D, la C, la D, la D, la B, la C, la C, la C, la C, la D, la C, la D, la C, la C. Bueno, yo creí que todos íbamos a marcar la misma respuesta, o en su mayoría. Y acá empieza el texto. ¿Con qué propósito leemos libros filosóficos? Y acá nos va a decir la respuesta, ¿cierto? Bueno, para aprender a pensar, para la técnica intelectual, para el análisis de conceptos, para desarrollar una disciplina de la reflexión. Ese es el propósito realmente de la lectura de un texto filosófico. Entonces, por lo tanto, el autor lo que quiere explicar es la razón por la cual también se deben incorporar la lectura de textos filosóficos o la lectura de libros filosóficos y no solamente de textos informativos y de textos recreativos. La respuesta de las 12 es la C. No la estrecha relación que existe con la lectura con y la reflexión en torno a la filosofía, sino qué me permite a mí, cuál es el propósito, propósito. Yo para qué utilizo un texto de filosofía en mi clase. Y eso tiene que ver si lo pegamos con componente pedagógico directamente, planeación, ¿cierto? El propósito de mi clase, el propósito de un texto. Pregunta número 13 dice, a diferencia de los activos y recreativos, que son los que él utiliza para comparar
La obra de filosofía. Mire, a diferencia de eso, la obra de filosofía que permite, voy a ampliarle un poquito. A, B, C o D. A, tiene escaso fomento por parte de los profesores. B, no tiene preferencia del público mayoritario. C, invita a la reflexión en torno a problemas trascendentes o no demanda mayor tiempo para poder captar información. Listo. Por aquí tenemos la C, 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 la B, la C, la B, B, la C, la C, la C. Bueno, aunque según el texto, siempre nos referimos al texto, aunque la B es cierta, la gente no prefiere leer de ese tipo de textos, ¿cierto? Nos confundimos o tan enredados. Lo cierto es que este tipo de textos, a diferencia de los informativos y los recreativos, invitan siempre a la reflexión de problemas trascendentales. Recordemos que la filosofía, profes, habla del ser, habla de conceptos, habla de propósitos, habla de temas que son fundamentales en la sociedad. El ser humano, quién soy, libertad, el que estábamos hablando ahorita, justicia, injusticia. Entonces la respuesta de la 13 es la C. El texto de filosofía, a diferencia del texto informativo y del texto recreativo, invita a la reflexión. Y recordemos que este era uno de los propósitos que aparecen en el texto, a la reflexión crítica de los problemas trascendentales del hombre. La respuesta de la 13, la C. Pregunta 14. En el texto, el autor utiliza el término empapándose para indicar. Entonces, ¿qué es empaparse? Perdón, ¿sí? Empapándose, sí, empaparse, para Empapándose. indicar. Aquí tenemos la D, la D, la C, la C, la C, la C, la D, la A, la D, la A, la C, la C, la C, la C, la C, la A, la C, la C, la A, la C, la C, la A. Bueno, hay una tendencia allí a la C, profe. Sí, hay una tendencia a la C. Entonces, cuando hablamos que algo está empapado, es que está no sumergido, profes, sino que está completamente saturado, ¿no? Entonces, pero esa no es la relación que nos habla en este caso, sino que cuando digo, bueno, ya está empapado, usted sabe. Entonces, es la familiaridad con que podamos tener con este pensar filosófico. Ya nosotros estamos empapados un poquito, tenemos familiaridad con cuando nos hablan de filosofía, ya sabemos que va a tocar temas trascendentales, ¿cierto? No va a ser tan fácil. Vamos a poder hacer una discusión sana, no pelea, sino discusión sana respecto a temas filosóficos. Entonces, hace referencia o indica a la familiaridad que logra con este pensar filosófico, a esa familiaridad que logramos para nosotros reflexionar sobre temas, comprenderlos primero y luego reflexionar. Entonces, hasta aquí, profes, llega la primera parte de esta prueba que les compartió el profe David, que tenía que ver con preguntas directas de un texto. Recordemos que no estamos hablando únicamente de comprensión de lectura. Hace preguntas directas del texto. Y pasamos entonces a otro aspecto que nos preguntan las pruebas, que son las oraciones incompletas. Y esta también ya la habíamos trabajado alguna vez y es, nos dan unas opciones y tenemos que ubicar. Hagan el ejercicio de ubicar. ¿Qué palabra iría? Pronúncienla, la leen, a ver si realmente le encuentran relación o no, para poder ubicar. Entonces, ya pasamos como a otra sesión dentro de esta misma prueba. Pregunta 15 dice, nuestra educación es solo, espacio, peruanista, obra de espaldas al país, no contribuyendo al conocimiento de sus, y ahí el espacio. Entonces, Bueno, respuesta de la 15. la C, 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 la D, la C, la D, la C, la C, la C, la C, la C, la C, la D, la C, la C, la C, la C, la C.
La C, la C. La D, la D, la C, la C, la D, la D. Bueno, hay como una tendencia a la C, pero entonces revisemos. Nuestra educación es solo, y hay un espacio peronista, obra de espaldas al país, no contribuyendo al conocimiento de sus... Entonces, miremos, nuestra educación es solo gradualmente peruanista. Si no contribuye, ¿hay algo gradual? Porque mire lo que viene después. Si no contribuye realmente a, no sé, a las necesidades, algo, ¿podríamos hablar que es gradual? O podríamos decir más bien que es superficial, solo por encimita. Por lo tanto, obra de espaldas al país, no contribuyendo al conocimiento de sus problemas, lo que nosotros llamaríamos pañitos de agua tibia, solo por encimita. Entonces la respuesta de la 15 es la D. Respuesta de la 16. Hasta ahora ninguna civilización había creado los espacios para destruir, perdón, no un, sino un planeta. ¿Con cuál opción completaron esta respuesta? La 16. La C, la B, la B, la C, la A, la C, la B, la C, la B, la C, la B, la C, la B, la C, la C, la B, la C, la C, la B, la B, la B, la C, la B, la C, la B, la C. Está como la tendencia B y C, profe. Sí, pero bueno, cuando hablamos aquí, yo creo que por todo esto que nos ha pasado el COVID, creemos que solamente es como ah, organismos o de pronto un aspecto únicamente. Pero recordemos que en este caso la palabra medios es mucho más amplio porque no solamente apunta a una posibilidad de poder dañar, sino cuando hablamos de los medios, de los recursos, buscamos todo lo que está al alcance. Y acá dice, hasta ahora ninguna civilización había creado los medios para destruir una ciudad, no una ciudad, sino un planeta entero, que fue lo que pues estábamos acá haciendo la reflexión con relación al COVID. No una nación, sino un planeta. El alcance que tuvo fue para todos, si lo tenemos con relación al COVID. Entonces, hasta ahora ninguna civilización había creado, respuesta C, los medios para destruir una ciudad, no una ciudad, sino un planeta. Hasta dónde puede llegar la maldad del ser humano para poder pensar en destruir nuestro propio planeta. La respuesta a la 16, la C. La industrialización iluminó la noche, ampliando las horas y además cambió el ambiente, sustituyendo el canto del gallo por el de la sirena de la fábrica. La industrialización. Tenemos por aquí la A, la B, la B, la A, la B, 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 la A, la B, la B, la B, la B, la B, la B, la A, la B, la B, la B, la B, la B, la B, la B. Bueno, me llama la atención mucho que tengamos como respuesta la A, porque acá sí, digamos que por dinámica de trabajo diario, podríamos decir que se ampliaron las horas de trabajo, ¿cierto? Ya no trabajamos solamente hasta que haya luz del día, sino que pues vemos que muchas empresas trabajan hasta de noche y hasta nosotros mismos prendemos la luz y somos noctámbulos. Entonces se nos ampliaron las horas de trabajo y además cambió el ambiente matinal, el ambiente de la mañanita, ese ambiente natural, sustituyéndolo por ya no canta el gallo, sino que suena es la sirena de la fábrica que indica que ya es hora de ir a trabajar o que ya están los trabajadores empezando su jornada. Entonces la respuesta de la 17, la B. Vámonos con la pregunta 18. Espacio, la vida nos brinda fortunas, espacio, desdichas, debemos prepararnos para reír, espacio,
para lamentarnos continuamente. Y esta, a diferencia de las anteriores, es completar con conectores, profe. Conectores. Todos esos que están aquí, las opciones son conectores. Entonces, ¿cuáles serían los más indicados para las respuestas? Listo, por aquí tenemos la A, la C, la C, la A, la C, la A, la A, la C, 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 la A, la C, la A, la C, la D, la C, la C, la A, la C, la C, la C, la C, la C. Entonces, completemos: si la vida nos brinda fortunas y desdichas, debemos prepararnos para reír o para lamentarnos continuamente. Efectivamente, la respuesta, la C. Pregunta 19. Quisieron saber el espacio de su grosería. Fíjense que hay una coma. Quiere decir que acá hay una primera oración. Luego, espacio, ella se hizo la desentendida. Vuelve a ver, o sea que hay otra oración. Espacio, coma, perdón, espacio, si hubiera sido privada de los sentidos. Entonces, hay 3 oraciones con que nosotros debemos completar con la palabra que iría. Respuesta de la 19. A, B, C o D. C, 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 B, 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 la C, la B, la B, la B, la C, la B, la C, la B, 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 la C, la B, la C, la C, la B, la B, la B. Bueno, y aquí vamos a hacer una pregunta de lenguaje y eso lo debemos manejar todos. Ustedes se dan cuenta que aparece por qué, la B dice por qué, la otra dice por qué, es cierto. ¿Cuál es la diferencia entre esos por qué? Ese por qué separado y ese por qué pegado, pero con pregunta. Y eso es algo que muy poco usamos, pero que nosotros debemos saber cuándo utilizar el por qué separado y cuándo debemos utilizar el por qué con tilde. Bueno, el por qué es de pregunta y el otro es una justificación, dicen por aquí. Pero ¿cuál es, profe? Yo sí, está claro. Pero ¿cuál es el de pregunta y cuál es el de justificación? El por qué pegado es de respuesta y el por qué separado es de la pregunta, escriben aquí. Ajá, sí. Uno es de Ayer. explicación y el otro de pregunta. El separado es de pregunta. Clarito, ¿cuándo utilizamos para pregunta? Separado lleva tilde. Escriben ¿Seguro? aquí. Y entonces, Pregunta. es que me llama la atención esto, David, porque nosotros tendemos siempre a escribir igual esta expresión ¿por qué? Ujú. Profes, cuando encontramos el por qué pegado con tilde, nos va a preguntar la causa de algo. Y acá es lo que quiero que hoy de pronto aprendamos un poquito y eso tiene que ver con netamente sintaxis. ¿Listo? Es una norma que de pronto debimos aprender, pero que algunos la obviamos. Entonces, cuando nos preguntan por qué pegado, no sé si David lo escribe por ahí en el chat, tiene que ver con la causa. Necesito saber por qué no llegaste temprano, la causa. El por qué, cuando va separado con tilde, es la pregunta directa: ¿por qué me pegaste? No, mira que no, es diferente la forma de preguntar. Y de pronto acá, pues, eso es lo que pasa con lenguaje. Dios mío, que tenemos tantas reglas y tantas normas que puede ser confuso. Entonces, lo puedo preguntar separado con pregunta. Necesito saber por qué me pegaste. ¿Por qué me pegaste? Así la pregunta. ¿Por qué? De manera expresiva. Y el por qué, así como les aparece ahí, por qué separado sin tilde, es una expresión. ¿Listo? Solo lo utilizamos como una expresión. Como puede ser un conector discursivo. Entonces, clarito, esta
voy a señalarla acá porque la encontramos. Esta nos indica la causa, la razón, la justificación para un evento. Entonces, quisieron saber el porqué de su grosería, ya sabemos que está acá, pero en este caso la respuesta iría con la B. ¿Por qué? Porque este por qué es el que me va a dar la causa. Quisieron saber el porqué de su grosería, más ella se hizo la desentendida como si hubiera sido privada de los sentidos. O sea, ni siquiera les puso cuidado. Este es el que nos va a dar la clave, el que les señalé. Fíjese que esta es una pregunta netamente sintáctica y sí, pues quería traerlo a colación porque nosotros regularmente no utilizamos este tipo de expresiones. Creemos que todo se escribe igual y no es así. Aún Menos, ese último cómo también tiene sus sí, con ese preguntas. como cuando va con preguntas, exactamente, David. Entonces, eso ya es sintaxis. Cuando utilizamos, profes, todas las preguntas, siempre que preguntamos, toda pregunta lleva tilde, qué, cómo, cuándo, por qué, dónde, siempre llevan tilde, para que la tengan presente. Listo, aprendimos entonces hoy un poquito algo de ortografía. Esto es ortografía. Pregunta número 20. Si hay rastro de sangre, espacio, es posible que la víctima haya sido torturada, espacio, si estos rastros están regados, si esos rastros están regados por toda la habitación. La D, dicen por aquí, la D, 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 la Una D, la D. tendencia clara, sí. Si Ujú. hay rastros de sangre, entonces es posible que la víctima haya sido torturada. ¿Sí? Más aún si esos rastros están regados por toda la habitación. Profe, hicieron el ejercicio muy bien, la respuesta de la 20 la D, y me alegra pues que estemos completando como es. Llegamos a nuestras amadas analogías, que es otra sesión de las preguntas del componente de aptitud verbal. Y recordemos pues que las analogías, hemos dicho que las analogías siempre, la base de ellas va a ser una relación. Puede ser una relación de orden, puede ser una relación de causa-consecuencia, puede ser una relación de jerarquización y ya esas relaciones pues las vamos encontrando en el ejercicio. De antemano, yo no sé si ustedes, voy a salirme un momentico de la pregunta, si alcanzan a ver este ejercicio de esta página. Sí, profe, sí, señora. Listo. Profes, como recomendación que alguien decía, y bueno, ¿y cómo hago pues para aprenderlo de analogías? Ojalá tuviésemos una varita mágica para que todas nos salieran bien. Yo les invito a que ustedes busquen este tipo de test gratis en internet de analogías, ejercicios de analogías. Mañana es a desayuno, como noche es a, fíjese que está facilita, ¿sí? Nos permite hacer el ejercicio, no tanto ver la respuesta, sino hacer el ejercicio. Si en la mañana se toma el desayuno, pues en la tarde, en la noche será la cena. Explicación, y acá nos van a decir cuál es la razón de por qué esa analogía. ¿Listo? Esta analogía se comparan las partes del día con las comidas diarias. Y aquí es donde vamos encontrando las razones. Limón es agrio como azúcar esa, mire que acá ya no es a partes de la mañana, sino a sentidos. Azúcar esa dulce. ¿Listo? No a glucosa. ¿Listo? Porque la glucosa es en lo que se convierte el azúcar cuando el organismo la procesa. Entonces, fíjese que sí relacionamos la palabra azúcar con glucosa, con dulce, pero la glucosa ya es el azúcar procesada. Entonces, podemos decir que ahí es donde tenemos problemas de diabetes y acá nos va a dar la explicación. Entonces, los invito, profe, a que ustedes en su casita, yo sé que ustedes, si están hoy aquí sábado, a vísperas de Semana Santa y no en un bus viajando en avión, es porque se están preparando. Entonces, estos ejercicios son buenos hacerlos. Test gratis de aptitud verbal. ¿Listo? Cierro la propaganda. Yo voy a compartirles aquí por el chat. Eso, profe, mándelo ahí de una vez por el chat. No, por el chat. Y ahora se me perdió el chat. Ya. Aquí por el chat. Y ustedes hacen el ejercicio. ¿Sí? Y vamos adquiriendo de pronto, dice que algunos son nuevos, no tenemos el texto de analogías. Entonces, listo, profes.
Ahí tenemos entonces un ejemplo para que podamos ir practicando. Profe Caterine, las analogías que se presentan en la prueba de actitud ¿son qué? Siempre tenemos que encontrar la relación, como les decía. ¿Listo? Podemos encontrar relación de padres a hijo, ¿cómo? Pero también podemos encontrar otro tipo de relaciones y obviamente hablábamos con David y siempre le hemos dicho que tampoco van a ser las más fáciles Uy, porque no. estamos presentando una Nos prueba de colocan inglés. las más complicadas. Esas del 2016, que Sí, las vimos una vez, ¿no, profe? sí, 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 están bastante chéveres, digo yo, bastante entretenidas, pero la idea es seguirnos preparando. Bueno, entonces empecemos con las analogías. Necropsia, esa muerte, más o menos se lee así esos dos puntos. Necropsia igual muerte. A, B, C o D. Examen, estudio, análisis, solución. C, anatomía, organismo. Diagnóstico, enfermedad. Listo. A ver, tenemos la D, la A, la D, la C, la A, la D, la D, 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 la D, la D, la D, la D. Bueno, ahora la pregunta es, para poder encontrar la relación, ¿qué es la necropsia, profe? ¿Cuándo se practica la necropsia? ¿Para qué se practica? Los expertos de CSI. A ver, para A determinar la todos causa de la muerte, ok, profe. Exactamente, profe, para determinar causa de muerte. Entonces, esa es la relación. ¿Cuál es la causa de la muerte? Entonces, en la opción de respuesta, lo que me permite a mí diagnosticar, decir la causa de una enfermedad es un diagnóstico. Sin diagnóstico, yo no puedo determinar la causa de la enfermedad. Por lo tanto, la respuesta de la 21 es la D. Ahí es donde vamos encontrando los tipos de relaciones. ¿Listo? Bueno, vámonos con la 22. David, por favor, ¿me colaboras leyendo? Decapar es a óxido como a purificar aire, acrisolar impureza, reducir aspereza o expulsar delincuencia. Bueno, de la pregunta y encontremos la relación. ¿Qué es decapar? Eso es lo otro, Vamos ¿no? a encontrar la relación. Que debemos manejar también los conceptos para poder definir Aun- qué tipo de analogía, ¿no? Exactamente, aunque de pronto, profes, nosotros, pues yo no le voy a decir que ustedes van a salir como los sabios del Oriente, porque eso sería una mentira. Yo creo que todos estamos en la posibilidad de aprender y de errar. Errar es de humanos, entonces no la tenemos que saber todas, pero sí de pronto encontrar ciertas relaciones. ¿Qué es decapar? Bueno, ya aquí un profe A ver, escribió como quitar, limpiar. exactamente, saquémoslo por contexto. No tengo un diccionario a la mano, entonces acá me aparece las sufijos y prefijos y tengo capar, de capa, es Ujú. quitar una capa. Entonces, decapar ese óxido, ¿cómo? Purificar ese aire, acrisolar esa impureza, reducir asperezas y de expulsar delincuencia. B, 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 D, B, A, B, 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 A, B, 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 B y B. Listo. Entonces, la acrisolar significa purificar un metal con crisol. Entonces, si yo quita de capa, reciclando una capa de óxido acrisolar, estoy purificando. Entonces, la respuesta de la 22, la B. Exactamente, acrisolar con impureza. Vámonos con la 23, sucursal empresa. Esa sí no tenemos. Tengo una empresa. Voy a hacer la relación al revés. Tengo mi empresa, pero mi empresa tiene sucursales en todo el país. Entonces, ¿cuál sería la relación? La B, la B, la B, la D, la B, la B, la B, la D, la B, la B, la D, la D, la B, la D, la D, la D, la D, la D, la B, la B, la B, Bueno, la hay B, la dos B. tendencias, ¿no? La B y la D.
pero me hablan de la habitación mansión. Pilas porque acá nos están hablando de empresas y sucursales. Quiere decir que nos están hablando no solamente en la función de lo físico, sino de lo que se pueda, de lo que pueda significar. ¿Sí? O sea, no solamente de la empresa, del edificio, que es lo que sería la opción de habitación y esto, sino que nos están hablando de hasta dónde puedo tener yo mi mando, o cómo no sería mi mando, mi influencia, mi injerencia sobre un lugar. Y en este caso, la que representa esa injerencia como empresa es la opción B. Está el imperio centralizado en un lugar, pero ese imperio, recordemos el imperio romano, estaba en un lugar, pero tenía colonias. En este caso, esas colonias podrían ser comparadas con las sucursales del imperio regado por todos los sitios. Entonces, la respuesta de la 23, la B. ¿Listo? Analogía 24, mutualismo, parasitismo. Esos son conceptos de ciencias. Tenemos por aquí la D, la D, la C, la D, 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 la D. Bueno, profes, felicitaciones. Póngase una carita feliz. 24, la D, socialismo, capitalismo. Ahí están las dos comparaciones bien marcadas, el socialismo y el capitalismo. Dos tipos. Una cosa es antigüedad y modernismo y otra cosa es socialismo, porque es que la antigüedad y modernismo en la línea de tiempo, primero ocurre una y luego la otra, ¿sí? En el socialismo y el capitalismo, ambas son figuras que se pueden contrastar, que es lo que pasa con el mutualismo y el parasitismo. Se dan al mismo tiempo y se contrastan. Esa es una diferencia, porque alguien podría decir, bueno, Ivonne, ¿por qué antigüedad y modernismo no? Porque en línea de tiempo, primero tiene que surgir una que sería la antigüedad, que ya surgió, y el modernismo después. Mientras que la figura que nos presentan ahí o las dos palabras que nos comparan se dan al mismo tiempo, o es esta o es esta. Las dos se contrastan al mismo tiempo. Por Listo, allí un profe escribía, profe, qué pena, tranquilo. que si esto es de antonimia. No, esta no es de antonimia, No, para eso no es nada. de... Listo. Manufactura e industria. Manufactura e industria. Vamos a pegarle a esa Manufac- última. manufactura esa industria. Tenemos por aquí la B, la B, la C, la B, la B, la B, la B, la B, la C, la B, la B, la D, la D, la C, la B, la C, la B, la B, la B, la B, la B, la B, la C, la C, la C, la C, la B, la B y la C. Listo, la B y la C. Bueno, ¿qué es la manufactura, profes? Es el proceso, ¿cierto? Por el proceso de fabricación, o digámoslo así, la mano de obra, lo básico de la actividad industrial. ¿Sí? Si estamos en una empresa, la manufactura es aquellas mujeres que cosen, que hacen la ropita, eso. Y la industria, pues ya es la producción como tal. Entonces, en esa relación que yo encuentro, lo que es básico en ese es el trueque con el comercio. Yo hago un intercambio, lo básico, pero cuando ya estamos hablando de comercio, estamos hablando de una actividad más amplia, una categoría más amplia. Entonces, la respuesta a la 25 es la B, trueque, comercio. ¿Por qué negocio no? Venta, negocio. Porque miren en categorización esta palabra, industria. Eso quiere decir que la categoría con la que yo voy a comparar también debe ser, yo soy muy de manos, entonces, como más grande que el negocio, ¿sí? Es una categoría mucho más amplia. Es comercio, industria. Están como al mismo nivel. Bueno, pasamos entonces a otra sesión, que son el ordenamiento de oraciones. Ya terminamos estas analogías, profes. Los invito de verdad para que hagan el ejercicio, busquen analogías, busquen. Si usted sabe que ese es su dolor de cabeza, eh,
prepárese en el dolor de cabeza, la verdad, para que no vaya a ser como la sorpresa. Yo les digo a Y mis estudiantes que esto, perdón David, estos ejercicios que estamos haciendo y por eso los felicito, profe, los felicito por llegar hasta aquí, los felicito por sacar tiempo, los felicito por prepararse, porque yo sí soy convencida de que, bueno, a veces creemos que es suerte, pero a veces no es tanto la suerte, sino nosotros mismos en el ejercicio de prepararnos. ¿Listo? Se aprende a leer leyendo. Se aprende a montar bicicleta montándose en la bicicleta. Alguien una vez me preguntó, profe, ¿usted cómo hace para saber todo lo que sabe? Créame que no es de la noche a la mañana. Es años de experiencia, años de estudio, años de preparación. Entonces, en la medida en que nos vamos preparando y, bueno, yo soy cristiana y les digo acá, primero encomendarnos siempre que sea la voluntad de Dios, donde nosotros estemos y todo proceso. Y segundo, profe, hacer lo que esté siempre a nuestro alcance para prepararnos. Así que no es que se metan pues las 24 horas, porque eso también es saturarnos, pero sí de vez en cuando cojan desde el celular, ay, voy a presentar este test de analogía. Sí, muchas veces en Facebook salen test de ortografía. Y no sé si ustedes de pronto los han desarrollado y son 10 preguntitas, cuál palabra iría, cuál palabra está mal escrita, a manera de juego, pero nos da indicaciones de pronto de cómo estamos nosotros en cuanto a manejo del lenguaje y no necesariamente tiene que ser de español, sencillamente es de aptitud verbal del lenguaje. Ahora sí, David, antes de continuar a la siguiente sesión. no, que yo ya les había compartido en los anteriores simulacros de aptitud verbal el documento, un PDF de 150 analogías explicadas, donde está una diapositiva, tú escoges la respuesta correcta y en la siguiente te explican cuál era la respuesta y la explicación. Entonces, si alguno no lo tiene, me escribe ahorita por favor al WhatsApp y se lo envío ahí rápidamente antes de compartirles la grabación del encuentro. Ok, bueno, entonces aprovechense, David, con todo respeto, aprovechense de David. Siempre me gusta utilizar mucho esa palabra, aprovechense. Explótenlo en el buen sentido de la palabra, profe David, tengo esta pregunta, que esas cosas, porque no, la idea no es continuar con las mismas inquietudes, con los mismos interrogantes, sino aprovechar que él saca su tiempo y disposición para poder aprender y poderles compartir este conocimiento, profes. Bueno, vámonos con la última, creo que es la última ya, que es ordenamiento de oraciones. Vámonos de la pregunta 26 a la pregunta 30 y terminamos este simulacro de aptitud verbal. Ordenamiento de oraciones, es decir, vamos a darle secuencia, ¿listo? A veces como secuencia lógica que a veces no es tan lógica para nosotros, ¿listo? Que tampoco es fácil, pero vamos adquiriéndola con la práctica. Dice, la última novela de Brace, no sé cómo se lee. El huerto de mi amada, del peruano Brace Echenique, pertenece a esta clasificación. Género literario de gran extensión y de carácter ficticio, la novela. Galardonado directamente con el Premio Planeta 2002 por ello. La historia de esta obra nos deslumbra y seduce. Te están haciendo referencia a esta novela de Brace. De Brace. Bueno, ustedes sabrán más cómo se pronuncia. ¿Cómo ordenaron estas oraciones? Bueno, ya se los estoy enviando una vez ahí a los profes que me están escribiendo en el chat. Bueno, por aquí tenemos, profe, por aquí tenemos la C, la B, la B, la B, la B, la C, la B, la D, la D, la D, la C, la B, la D, la C, la D, la B. eh, la D, la C, la B, la B, la C, la B, la D, la C, la C, la C, la C, la C. Bueno, si hicieron algo que estoy mirando acá, ustedes se dieron cuenta que la B, la C y la D empiezan con la A, con la 2, perdón. Eso quiere decir que muy probablemente la respuesta empieza con la 2. Por lo tanto, descarten la A, porque la respuesta está entre la B, C y D. Entonces, miremos, la 2 dice, género literario de gran extensión de carácter ficticio, la novela. Hasta ahí nos están presentando qué es la novela. Pero recuerden que nos van a hablar de la novela, la última novela de Brace.
Después de eso, ¿qué viene? La historia de esta obra nos deslumbra y seduce, pero antes de hablar de cuál es la obra, ¿cuál es la obra a la que están haciendo referencia? Entonces, después de esto, de presentar el género de la novela, nos tienen que presentar la obra. En este caso, la que presenta la obra es la 1. El huerto de mi amada, del peruano Brace Echenique, pertenece a esta clasificación. Entonces, teniendo este orden, vienen la 2, la 1, la 4 y la 3. Por lo tanto, la respuesta de la 26 es la B. Pregunta 27. David, por favor, ¿me colaboras leyendo? Señora. El arribo de la aventura. No es grande el navío, pero aguanta bien el motor, como se probó en esta larga travesía. Por ser tan arreglado, confortable y seguro, en su interior le ha sido dado cariñosamente el apelativo de vapor de familia. El vapor es inglés. Lo empleaban para cruzar el Atlántico entre Londres y Buenos Aires. Un barco oscuro asciende entre el flujo Soturno y se dirige para atracar en el muelle de Alcántara. Pese al constante mal tiempo, gozó de estabilidad y solo se marearon los aprendices de viajero transoceánico o aquellos que padecen de incurable fragilidad de estómago. A, B, C o D. ¿Cómo debemos ordenar estas oraciones? Bueno, por acá ya vamos contestando. Nos van diciendo por acá, profe, que la B, la B, la B, la D, la B, 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 la D, la B, 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 la B. Bueno, te revisemos un poquito. Y dirán, ay, cuando la profe Ivonne dice revisemos un poquito, quiere decir que algo quedó mal. No, no. Es analizar un poquito la respuesta que vamos a dar. Si el texto habla del arribo de la aventura, ¿cuándo utilizamos esa palabra arribar? Cuando llega, ¿cierto? Eso es lo que nos hace referencia. Entonces, ubiquémonos primero en qué es lo que llega. Entonces, nos está presentando el texto que lo que va a llegar es un barco oscuro asciende entre el flujo nocturno y se dirige a atracar en el muelle de Alcántara. Entonces, nos está diciendo que lo que va a atracar, lo que va a llegar a, digamos, a este muelle es un barco. Oscuro me imagino porque llegará de noche, acá dice un flujo soturno oscuro, desciende, lo ven llegar, entonces es un barco. Por lo tanto, la respuesta va a empezar con con el sujeto pues del que van a hablar y es el barco. El vapor inglés lo empleaba para cruzar el Atlántico entre Londres y Buenos Aires. Me está diciendo de dónde viene. ¿Listo? Y luego dice, no es grande el navío, me está describiendo cómo es ese barco, no es grande el navío, pero aguanta bien el motor, como se probó en esta larga travesía. Por ser tan arreglado, confortable y seguro en su interior, le ha sido dado cariñosamente el apelativo de vapor de familia. Y por último, sí, por último tenemos, pese al constante mal tiempo, gozó de estabilidad. Entonces empezó a decirnos, perdón, en la anterior las características del barco y acá de cómo les fue en el viaje. ¿Listo? Entonces la respuesta de la 27 viene siendo la B. Profes, para esto nos dan como esta pista para poder ordenar, fíjense siempre en el título o en la oración inicial con la que parte la pregunta. ¿De qué trata? Un arribo, llegó un barco. Entonces yo tomé como primero la opción el barco, de lo que me está hablando. ¿De dónde viene ese barco? Cruzando de tal parte. ¿Cómo era? Para poder ordenar como una pista como más fácil este tipo de oraciones. Bueno, vámonos con, dice, el problema de Tambo Grande. Ahí, profe, en esa 28 se me fue los números romanos y los otros en naturales. Ahí, una Ok, listo. cáscara que les puse. Ay, fue tan cascaroso el profesor David. Profe David. Pero bueno, ahí vamos a hacer el ejercicio. El problema Tambo Grande. Si me están hablando de un problema, yo tengo que identificar de pronto cuál sería ese problema, ¿cierto? Entonces,
Empecemos. Sería, se piensa extraer de su suelo oro, plata, cobre y zinc. Es el mayor productor de limones y mangos del Perú. Tambo Grande es un pueblo ubicado en el norte de Piura. Esas actividades se ven amenazadas por la minería. Desacuerdo del pueblo ante el proyecto. ¿Cómo ordenaron ustedes estas oraciones? Tenemos por acá la C, la B, la C, 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 la Listo. C, la C. Empezamos lo mismo. Nos habla del problema de Tambo Grande, pero nos ubican primero, o sea, según estas oraciones que nos dan acá, nos ubican primero que es Tambo Grande, no es un tambor gigante, ¿no? Nos dicen que es un pueblo ubicado en el norte de Piura. Entonces, tomo como primera respuesta esta para poderme ubicar. Ya sé que es un pueblo, viene siendo entonces la C. Ahora, David me puso la cascarita a mí. La 3, ¿cierto? 3. Porque empieza con que es un pueblo. Luego dice, se piensa, ¿qué es lo que pasa ahí? Que se piensa extraer oro de este lugar. Esas actividades se ven amenazadas por la minería. Perdón. La 2 es ese productor de limones. Luego dice que esas actividades se ven amenazadas por la minería porque se piensa extraer la plata, el oro, el zinc, el cobre. Y por último, que la gente está en desacuerdo con ese proyecto. Entonces, la respuesta de la 28, profes, es la C. Perdón, profe, perdón por esa equivocación ahí. Bien, tranquilo. Puede suceder, puede suceder. Bueno, acá nos piden eliminar oraciones. ¿Sí? La 29 y la 30 nos piden eliminar oraciones. Recuerden que cuando eliminamos una oración de un texto, no debe cambiar el sentido del texto. Y eso, por favor, ténganlo como una clave, como una pista, como un tip, que si tú quitas esa oración, no le va a hacer falta esa información al texto para ser comprendido. Por ejemplo, una tarjeta de invitación. David cumple 15 años, mentira, 30 años, ¿cierto? Eh, Vamos a celebrarlo en Cirrus Pizza. Ya saben que dando pizzas acá, mi lugar favorito, Cirrus Pizza, para ir a comer pizza. El día 9 de abril a las 6 de la tarde. ¿Vendrán su familia? ¿Cuál información sobra ahí? Que no la necesito. La última, ¿cierto? Porque esa ni me aporta ni me quita. Le puedo quitar vendrá a su familia y no falta información. Pero si yo le quito es a las 6 de la tarde, sí me va a hacer falta esa información. Si yo le quito el lugar, también me va a hacer falta información. Y si yo le quito que David es el que cumple años, también me va a hacer falta la información porque, bueno, y por qué vamos a ir allá, qué es lo que pasa, cuál es el motivo de estar allá. Entonces, a eso es lo que se refiere esta eliminación de oraciones. Te pregunta 29. Según Bruckner, hoy pocos confiesan que se sienten infelices, pues de hacerlo serían sancionados socialmente. Un ejemplo cercano es que muchos de nosotros, incluso cuando estamos muy mal, no tenemos reparos en confesarlo. Tercera dice, cuando nos pregunta cómo estamos, decimos bien o mal o más o menos, pero pocas veces decimos que estamos mal. Cuarto, para parecer o querer ser felices, dice Bruckner, abrazar a la banalidad, la trivialidad, la mediocridad, el cansancio, la rutina. Y la quinta dice, todo por haber confundido la comodidad y el bienestar con la felicidad. ¿Cuál oración quitarían ustedes? Dicen la A, la A, la B, la A, la D, la D, la D, la A, la 5, es decir, la A, la D, la D, la D, la A, Bueno, la A y la A. tenemos una tendencia. Si quitamos la A, que la A es la 5, todo por haber confundido la comodidad y el bienestar con la felicidad, yo creería que según lo que leímos del texto, no se puede quitar. ¿Por qué? Porque nosotros ya nos acostumbramos a estar, lo que dice en la respuesta 3. ¿Cómo está? Bien, sí, ahí vamos, ¿cierto? Y creemos que ese ahí vamos es estar bien. Y la verdad, no, no es estar bien. Entonces, una de las opciones que se puede quitar es un ejemplo cercano es que muchos de nosotros
incluso cuando estamos mal, no tenemos reparos en confesarlo. Fíjese que cuando nosotros estamos muy mal, lo hacemos ya como... Es que esta 2 con la 3 son como muy parecidas. Y en ese parecernos, si yo quito esa, con la 3 es suficiente para tenerlo. Ujú. Un ejemplo cercano es que muchos de nosotros, incluso cuando estamos muy mal, no tenemos en reparo. Ya sabemos que eso quiere decir que nos acostumbramos a decir, ¿cómo estamos? Mal, ahí llevándola, más o menos, y nos acostumbramos y nos vamos convirtiéndose en eso. Entonces, Bruckner, me imagino que será algún psicólogo o algo, habla precisamente de eso, de que cuando nos sentimos infelices, la sensación, la sanción, eso es importante tenerlo. Pero yo puedo quitar la 2 y no me va a cambiar el contenido del texto. Si yo quito la 5, me cambia porque me haría falta una información. Si yo quito la 4, también me cambia porque este autor me está dando unos conceptos básicos: banalidad, trivialidad, mediocridad, rutina, cansancio. ¿Listo? Entonces, de la 29, la respuesta es la D, de dedo. Quitaríamos la 2. La última pregunta dice, el máximo poeta del romanticismo francés es Hugo, escritor que mejor expresó las luchas ideológicas de Francia. Su prestigio en su última etapa, fue muy grande, solo comparable con la de Voltaire. Es el más entusiasta e imaginario, el más exuberante de sus arrebatos sentimentales. La fuerza verbal de su teatro no conoce límites. Hay una fastuosidad y elocuencia desorbitada. ¿Cuál de esas quitaron ustedes que no les cambie el sentido de lo que están hablando? En este caso, de Hugo. Bueno, por ahí dicen que la B, que la D, que la B, que la C, que la B, que la D, que la C, que la D, C, D, 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 B, D, D, C, C, D, 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 D. Listo. Entonces, si están hablando de Hugo, me están diciendo que él es del romanticismo francés, que expresó las ideas filosóficas de Francia, que era entusiasta, imaginativo, cierto, que sus versos tienen fuerza. Podríamos quitar la comparación que se hace con Voltaire y no nos quita información de este poeta. ¿Por qué? Porque ya lo tiene el resto. Aquí solamente nos presentan una comparación con Voltaire. Su prestigio en su última etapa fue muy grande, comparable con la de Voltaire, pero no me, o sea, la tenemos como adicional, pero no me quita el saber quién es Hugo, quién fue este poeta, porque fue reconocido, porque era muy imaginativo, porque tenía arrebatos, porque en teatro, acá mismo lo dice, como escribía su poesía era muy reconocida. Entonces yo puedo omitir la información 3, es decir, su prestigio en su última etapa fue muy grande, solo comparable con la de Voltaire, y no me va a cambiar la idea central pues, de todo ese texto, y es presentarme quién fue Hugo, un poeta del romanticismo francés. Entonces la respuesta de la 30 es la D. Y con este, profes, damos por terminado el simulacro de aptitud verbal. Entrénense mucho en esto, profe. Yo sí les quería, de pronto muy pocas veces hablamos de esto, de estas hojas de respuesta, pero sí nos estamos dando cuenta que casi siempre las personas tienden a marcar como recomendación, uno marca siempre en la pregunta, de la 1, la A, entrénense mucho en esto, en rellenar el círculo que realmente corresponde, ¿sí? Porque una confusión de este círculo, profe, ay, yo marqué donde no era. Tengan presente que no se revisa el cuadernillo de preguntas, sino que se va a revisar es la hoja de respuesta. Entonces, entrénense también en esto. O sea, cuando David le mande los simulacros, no solamente responden en una hojita, sino aquí en esta hoja de respuestas para que no vayan a tener luego inconvenientes, que marcó 2 veces la 3, entonces se anula la pregunta, o que dejó una pregunta sin marcar, porque en error humano uno lo puede cometer. ¿Listo? Entonces terminamos esta de aptitud verbal. David.